En estos ambientes le conocí a la doctora Guillermina Núñez de Báez. Especialmente mi primer contacto con ella fue cuando me llamaron para reemplazar a una profesora en formación docente. Tuve una entrevista con ella y me llamó la atención cómo era su conocimiento muy profundo con respecto a la tarea que hacemos nosotras en el área educativa. Y estuve con ella reemplazándole a una profesora. Luego, más adelante, a través de la supervisión educativa, donde yo estaba haciendo un trabajo también, pudimos hacer juntos un proyecto para educación inicial, porque en ese momento el Alto Paraná y prácticamente todo el país carecía del servicio de la educación inicial. Los niños no recibían, a pesar de que no recibían este servicio, porque no había profesionales que conocían esta área. Y era importante porque en el currículum figuraba de que debería nuestro país hacerse cargo. Entonces elaboramos un proyecto de educación inicial con la directora de formación docente. Se constituyó en un impacto prácticamente porque pudimos darle solución a esa eficiencia que había mucha demanda de esta área. Entonces, esa fue una de las áreas que yo trabajé con la directora Guillermina Núñez de Báez, muy exigente, controlaba permanentemente el avance de este proyecto y yo hice un trabajo con ella a través de este proyecto por 3 años. Luego ya quedó instalado en formación docente. También en el área política me llamó la atención en esa época la gestión que ella hacía. Realmente todos sabemos que ella pertenecía a un grupo político muy tradicional de nuestro país. Y ella era realmente una representante y a ella se le conocía por todas las gestiones que hacían a través de este partido. Realmente aprovechó, tuvo muy buenas relaciones, su gestión fue realmente muy valedera. Inclusive ella llegó a ser diputada. Una de las tareas y una de las funciones que en esa época las mujeres prácticamente no incursionábamos, pero ella sí hizo uno de los primeros pasos y fue electa diputada nacional. Entonces, eso era una situación que llamaba la atención personalmente para mí, que en esa época y en ese momento no me animaría a hacerlo, pero ella lo hizo con mucha eficiencia y con mucho protagonismo. En el área universitaria seguramente que todos ya conocen la gestión que ella hizo para que tengamos nosotros la carrera y la Ciencia de la Educación en el Alto Paraná. La Escuela Superior de Ciencia de la Educación, a través de su gestión, se instaló y hoy ya sabemos el lugar que va ocupando. De la Universidad Nacional, todos los convenios que se realizaron fue realmente a través de su gestión. De modo que ella siempre fue muy inquieta, siempre fue muy disciplinada, conocía muchas funciones a nivel nacional y a nivel departamental. Quiero decir también que durante la Facultad de Filosofía, una vez que se instaló como unidad académica de la UNE, ella fue profesora, especialmente en las cátedras de historia. Y yo me daba cuenta que era muy dedicada y hacía realmente actividades que creo que dejó huellas para que hoy se siga haciendo y son muy útiles. Ella logró muchos convenios, especialmente con la Sociedad Paraguaya de Historia, donde a través de estos convenios ella principalmente les trajo a muchos historiadores muy importantes de nuestro país, que en nuestra facultad de filosofía venían también a compartir su experiencia y notábamos que era muy apreciada por sus colegas, los historiadores. Inclusive creo que instaló también acá, ¿verdad?, esa sociedad. Entonces ella siempre hizo todo lo posible para que el Alto Paraná tuviera todo lo que se necesitaba en el área educativa, especialmente en el área académico. Y sus alumnos también yo siempre veía que estaban muy entusiasmados porque era entusiasta. Ella muy
pero muy entusiasta con respecto a esa cátedra de historia. La historia del Paraguay, ella realmente, yo la escuché en varias oportunidades, tenía un aprecio y una convicción, convicción muy importante. Inclusive yo puedo decir que fue una mujer patriota porque conocía muy bien nuestras raíces que hasta hoy es necesario que tengamos. Ella eso hizo y compartió con todos los estudiantes que tuvo a su cargo. Es por toda esa trayectoria que inclusive cuando me tocó ser la vicedecana por 2 periodos con Blanca de Moreno, se ha dirigido a través de una reunión del Consejo Directivo para nombrarla profesora honoris causa, que creo que se tenía muy merecido. Ella en esa oportunidad hizo un discurso muy conmovedor y realmente valía la pena y valió la pena, ¿verdad?, que ella tenga ese espacio. De hecho que también hay situaciones que son débiles en su administración y en su quehacer cotidiano como persona y como ser humano, pero el ser humano es también un ser perfectible. Siempre también tenemos dificultades y debilidades, pero considero que la doctora Guillermina tuvo más fortaleza que debilidad. Y en el área afectivo, en la comunicación que yo tuve personalmente con ella, no fue tanto como otros profesionales, pero sí fueron muy puntuales. Ella estaba muy contenta y se preocupaba muchísimo que la mujer tenga el rol que le corresponde. Ella en una oportunidad y en los pasillos de la universidad me decía que estaba muy contenta que seamos 2 mujeres las que dirigiéramos una unidad académica muy puntual, la Facultad de Filosofía. Hicimos por 2 periodos con la señora Blanca y en los momentos que nos encontraba ella siempre me decía: ánimo mujeres, ánimo, ustedes están para eso, para ser mejor. No quiero que compitan con los hombres, pero muéstrenle lo que nosotras las mujeres sabemos hacer, que los varones no lo harán. Entonces eso aumentaba un poco, especialmente para mí, mi autoestima para que yo pueda hacer mejor mi tarea. Siempre me resuena esas expresiones que me da, que me tomaba del brazo y realmente ella era mucho más pequeña que yo y me miraba en el ojo y me decía: dale mujer, fuerza chicas, ustedes son mujeres y son mujeres valerosas. Y no decaigan, muéstrenle a la sociedad y muy especialmente al Alto Paraná que las mujeres hacemos también muy buenos roles. Entonces eso se me quedó un poco, ¿verdad? Y yo también transmito eso personalmente a las mujeres, que podemos hoy hacer también desde nuestro punto de vista, sin dejar de ser madre, esposa y en el ámbito profesional hacer también muy bien nuestra tarea. ¿Cuál es su actividad actualmente, Magíster? Bueno, mi actividad actualmente yo creo que es más intensa que lo que cuando tenía una actividad profesional. Ustedes saben que yo hace 3 años, ya prácticamente 2 años que me jubilé en la Universidad Nacional. Tengo también una jubilación como supervisora educativa y hasta ahora sigo teniendo actividades, digamos, ahora ya mi curso es virtual. Me dedico mucho más a la parte religiosa y a la parte moral. Estoy haciendo en este momento 2 cursos virtuales y me parece que está justito, me queda demasiado bien. Una de ellas es las mujeres en la Biblia. Entonces eso me apoya un poco en lo que me dijo la doctora Guillermina, el rol de la mujer. O sea que la humanidad, desde que se conglomeró, tuvo que apoyarse en las decisiones que hacen las mujeres, empezando de Eva, ¿verdad? Entonces hoy estoy conociendo mucho más y le estoy dando mucho más valor, y inclusive compartiendo un poco con los hombres que hoy parece que están un poco desubicados con la violencia, con el asesinato, con el abandono, con la competencia que tienen con las mujeres. Sin también eso decir que nosotros las mujeres no tenemos que desbordarnos, tenemos que ubicarnos, porque nuestro trabajo es equilibrio. Nosotros estamos en los detalles, nosotros estamos en lo más sublime. Y hoy en día parece que eso dejamos de hacerlo. Entonces combina muy bien
con lo que me decía la doctora en los pasillos de la Facultad de Filosofía y en este curso virtual que estoy haciendo. Otro también estoy haciendo el curso virtual en lo que se refiere a la Iglesia Católica y una investigación sobre esa área. Aparte de eso, soy abuela y aprendí muchísimo de mis nietos a utilizar la tecnología. Yo siempre dije que los niños de hoy son los nativos digitales y nosotros somos inmigrantes digitales. Estoy haciendo un curso rápido para poder manejar todo eso. A veces me saca un poco así, me pone ansiosa, pero estoy avanzando bastante. Y en este momento decirles que ya tengo 8 nietos. Hace 2 días nació el último de mis nietos, o sea que uno de los últimos porque quedan todavía por nacer, porque tengo todavía hijos que no tienen hijos. Entonces, eso me pone muy contenta. Estoy también apoyando muchísimo a mi esposo y a mi hijo en la granja que tienen, en la plantación de todas las hortalizas que veo que es muy necesario. Y está todo eso a la expectativa también todas las partes de capacitaciones. Y ¿Te inmiscuís también en la granja? Sí, me voy también. Soy la que acarrea, la que limpia. En fin, siempre estoy también a donde me necesitan. Aprendí muchísimo también a cuidar todas esas cosas. Y está a la expectativa también mi curso y mi proyecto de orquídeas. Porque no podemos también ahora hacer más las exposiciones por la pandemia. Pero siempre estamos en comunicación. Y eso, ¿verdad? ¿Los productos de la granja ya consumen? ¿Es para su consumo? Sí, los productos de la granja son de consumo exclusivo o para la venta también. Sí, para la venta también, de la plantación de tomate, locote y en fin, toda la parte verde y también tenemos la lechuga, todo lo que se refiere a hortaliza, ¿verdad? Sí, qué bueno. Y en el kilómetro 30 estamos y realmente hoy es necesario hacer eso, tenemos que volver a decidirnos y a valorar que si eso no tenemos, yo creo que no aseguramos nuestra salud. ¿De cuánta hectárea es su propiedad ya? Ay, no me vaya a contar 30, no sé la cantidad, pero es bastante grande, ¿verdad? Y también hay árboles frutales. Otra cosa que también que en este momento, antes no lo hacía, es como tengo en mi casa muchas plantaciones de guayaba, entonces me es muy fácil hacer las mermeladas. Entonces, eso se puede también pedir, claro. Se puede hacer pedido. Qué bien, vamos a poner un número de teléfono después para que la gente pueda adquirir los productos. Estoy haciendo también esa parte, pero solamente para consumo interno, ¿verdad? Para lo nuestro. No ¿verdad? es así grande, pero para algunos que lo importante es, yo siempre estoy cada vez más seguro que tenemos que apostar a lo artesanal, ¿verdad? Todo lo que se consume de la huerta a la casa, natural, como dice la promoción. Así. ¿Tu deporte favorito, profe? He visto que tenés una piscina bien grande ahí. Sí. ¿Haces natación? Sí, la verdad que no sé nadar, pero tengo muchos ejercicios que hago en la piscina, en la pileta. Entonces, como no puedo salir por toda esta cuarentena, también teniendo en cuenta que ya la edad, todo esos protocolos que se tienen en cuenta y teniendo también que mi hija es médica y, en fin, todos estamos muy bien cuidados. Sí. Entonces yo hago caminata, ¿verdad? Generalmente a la tarde y luego cuando es un poquito más caluroso, entonces directamente ya la pileta, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Y un cuidado muy especial de toda la alimentación también. Y bueno, hay que también valorarse a sí mismo. Ya. ¿Alguna pregunta que no te hice que de repente se te quedó, profe, que podemos transmitirle a la gente también? Sí. Y bueno, la pregunta que me podías hacer era cómo la experiencia que tuve con esta pandemia, ¿verdad? Sí, eso es lo que te iba a decir, sí. Y cómo le trata la pandemia. Esta pandemia y cómo le afecta en el área educativa. Tuve la oportunidad, especialmente esto de sentarme, pensar, sentir. Los medios de comunicación son en este momento muy expansivos, expanden mucho todas las noticias, algunas ya de tanto que hay, uno de repente ya no sabe si cuál es lo correcto y cuál no, ¿verdad?
pero son profesionales y están en su papel y en su rol. Lo que yo me di cuenta en esta pandemia es que más que nunca, en ninguna otra época de la humanidad, es necesario la comunicación de cerca del docente con el estudiante. No es todo muy bien, las tecnologías, aplauso por todas esas cosas, pero esa comunicación corporal, en la mirada, permanentemente, los gestos que hacemos con nuestros alumnos, todo lo que podemos observar en ellos cuando le mostramos una situación de aprendizaje, no puede hacerse a través de las cosas. Entonces creo que los docentes, mis colegas de este siglo, digamos, y después de esta pandemia, tienen que sentarse. Tal vez nosotros podamos dar algunas opiniones, ¿verdad? Si ellos lo prefieren, opinar, pero tienen que sentarse a trabajar y a ver. Y hoy más que nunca el niño solamente dice que está aburrido. Terminó los juegos, terminaron digamos, la psicomotricidad, terminaron la subida en los árboles de los niños y bajar. Esos son aspectos muy importantes para un aprendizaje. Eso desapareció. Acá yo siento, porque tengo dos nietos que están, ellos si no están delante de su computadora se aburren y no le tenemos posibilidad no tienen habilidades, tienen muy buen lenguaje, muy buena expresión, pero habilidades manuales prácticamente no está desarrollado. Y eso hay que atender, hay que darle respuesta a esto. Yo confío mucho que los colegas de esta situación, que también valoro y aplaudo lo que están haciendo, pero a través de esta experiencia yo creo que tiene que nacer un nuevo enfoque educativo basado en la comunicación afectiva, en la comunicación. El niño hoy necesita decirle que es importante, que se le quiere y se le ama, que se le va a ayudar, que es importante, porque eso no están escuchando. Y eso es un 50% para que el aprendizaje sea efectivo. El ser humano, si no, llámese en la etapa que está, si no escucha o no ve que se le ama y se le aprecia y es importante, disminuye su autoestima. Entonces los avances son a veces sinuosos, no se puede avanzar como debe ser. Muy bueno, está muy lindo, Rosa. Entonces ya para nuestra revista. Ustedes van a arreglar todo eso.